en España que acabamos de conocer. Está con nosotros Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Le sorprende el dato de inflación con mayor caída de la esperada en España? No mucho, porque hay un argumento muy sencillo. El petróleo está en el mismo precio que hace justo un año. Entonces, la variación interanual o anual, como suele decir el INE en sus notas, pues es cero para el precio del petróleo Brent, ¿no? Y las materias primas, unas desde el mes de marzo y otras desde el mes de mayo, junio, pues están cayendo de precio prácticamente todas. Ni siquiera el gas natural está en los niveles no ya más altos, sino los niveles pico de diversos momentos del año. Por lo tanto, pues no me sorprende en absoluto. Otra cosa es la cantidad precisa, que eso pues ya hay que trabajar en el INE o dedicarse mucho al tema del IPC, como para poder calibrarlo y ver cómo está la subyacente, que si no me he distraído, no ha comentado nada usted de la subyacente, ¿no? No, estoy mirándola. No tengo el dato subyacente todavía. Pero estaría en el 6,3%. En el 6,3%. Habría subido una décima. De 6,2 a 6,3 la subyacente. Sí, es decir, yo se van tocando la subyacente y la general. Yo he venido manteniendo todo el año la tesis de que la subyacente europea, y entre ellas la española, iba a subir mientras la americana bajaría, ¿no? Y es un poco lo que está sucediendo. Entonces, el dato es bueno, pero que la subyacente siga subiendo, pues hace que sea un poquito menos bueno. Yo es que he estado tratando de ver la nota mientras usted hablaba, pero en el INE, al pinchar en la nota del IPC, en la carátula estaba bien, pero al pinchar salía la nota de octubre, entonces no he podido verlo. Suele pasar en los minutos siguientes. Sí que tenemos ya el gráfico, bueno, el gráfico del 6,3 frente al 6,8, que nos marca, como decía Juan Ignacio, la subida de la subyacente en una décima, empezando a recoger. Pero bueno, el 0,5 de caída. Tenemos que ver la inflación en Alemania, las dos, que tiene una importancia mayor, entiendo, Juan Ignacio, sobre el conjunto europeo, y sobre todo que puede marcar también un pequeño decoupling entre países con exención ibérica y países muy relacionados con el petróleo y el gas ruso, ¿no? Sí, pero yo creo que hay más de fondo, o sea, no es solo eso, porque todos los gobiernos han dado bonificaciones, ¿no?, para el precio de la energía, no solo el español con los 20 céntimos que comentabas anteriormente, ¿no?, del precio de la bonificación en las gasolineras, sino que en Alemania las bonificaciones han sido fortísimas también, pero sí que hay una diferencia entre el precio del gas con la excepción ibérica, que no es que significara un tope al gas, como se decía propagandísticamente, sino que significaba un amortiguador a la subida de los precios del gas. Pero creo que tiene que ver también un poco con la estructura económica de Alemania y la española, porque allí en la inflación subyacente, digamos que está todavía más, ha penetrado más que lo que ha penetrado en España. China, ¿cómo está el nivel de preocupación en Juan Ignacio Crespo sobre lo que está sucediendo en esas movilizaciones ayer? Hoy parece que más contenido, ¿no? Bueno, las movilizaciones han sido muy poquita cosa, ¿no? Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ver en China movilizaciones de ningún tipo ni protestas de ningún tipo, pues todo lo que sea protesta en China suena un poco alarmante o llamativo, ¿no? De hecho, pues ha habido movilizaciones en 80 universidades, pero de esas universidades en algunos sitios simplemente eran pintadas que aparecían en las paredes, en otros sitios eran 200 estudiantes manifestándose. Y ha sido muy llamativo también la pelea entre la policía y los trabajadores de esa planta donde fabrican los móviles de Apple, ¿no? Es muy llamativo, bueno, pues porque no se suelen ver en Occidente, pero en China suele haber muchas protestas a las que no se les da importancia porque son protestas locales. Allí, aunque es un estado totalitario, pero es totalitario descentralizado, es decir, que la política de COVID-0 la aplican como les parece en cada municipio, en cada región, siguiendo un poco las directrices
generales que da el gobierno central y, por lo tanto, el grado de malestar también estará muy desigualmente repartido. Yo, por ahora, bueno, es un indicio de que puede estar moviéndose algo en China, pero veo más preocupante el hecho de que con esta política el crecimiento en China ha bajado a niveles del 3,5% anual o interanual, vamos, comparado con el trimestre, el idéntico trimestre del año pasado, ¿no? El gobierno chino estima 3,9%. Hay empresas que se dedican a analizar lo que ocurre en China que lo plantean en 3,5 o incluso menos. Pero claro, eso en China es como una recesión. En Occidente el nivel de paro en China con 3,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto se dispara, y en China además el paro encubierto es enorme, porque lo que se mide allí es el paro urbano, que está, según la medida que se tome, está entre el 5,5% y el 6%, ¿no? Cuando alguien se queda sin trabajo y está en la ciudad, pues el hostigamiento es tan enorme que prácticamente le fuerzan a marcharse a su pueblo de origen, con lo cual la estimación que se hace del paro juvenil es un 20%. Entonces puede haber un malestar de fondo económico muy fuerte que se combina con el malestar por la reclusión continuada, ¿no? Y que eso termine siendo un cóctel explosivo. Y hay un elemento político que, para no hablar tan de seguido yo, pues si quiero lo comentamos a continuación. No, cuéntenos el elemento también político. Bueno, el elemento político es puramente especulación por mi parte, ¿no? En situaciones como la actual, cuando hay malestar, puede haber sectores del régimen, no sectores que quieran derribar el régimen, sino sectores del régimen que estén descontentos, no solo porque estén en desacuerdo con esa política de COVID cero, sino porque se les ha marginado el núcleo central de poder en el último congreso, ¿no? Es decir, Xi Jinping se ha rodeado fundamentalmente de gente muy, muy próxima y 100% adepta a él. Y a diferencia de Rusia, donde Rusia, el sistema heredado todavía de la era soviética, y que no alcanza los niveles de totalitarismo de China, pero sí que está muy centrado el poder en una sola persona, mientras que en China existe un partido comunista estructurado, con tendencias, con descontentos, con gente que intenta encaramarse a la cima y, por lo tanto, con la posibilidad de que haya disensiones que no ocurren en la estructura de poder de China, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuando hay descontento de un sector, aunque sea del régimen, el atizar las protestas, el descontento, pues puede ser una tentación. Pero todo esto es hablar por hablar, veremos en el futuro si algo tiene fundamento. Una cuestión más, Juan Ignacio. Ayer decía Lagarde, o abría la puerta a una subida de 75 puntos básicos, mientras que miembros de la FED ya hablan abiertamente de 50 puntos básicos. ¿Podemos vernos el 13, 14, 15 de diciembre con un movimiento de subidas más fuerte en Europa que en Estados Unidos? Bueno, podría ocurrir. Lo que pasa es que en criminología, el hablar de ese tipo de cosas, y a mí pues me da un poco igual. Yo creo que en la perspectiva futura las bolsas se encaminan a nuevas caídas, porque cuando suben los tipos de interés las bolsas caen. Otra cosa es el ritmo con el que uno puede jugar a esas caídas o recuperaciones, y por otra parte pues hay montones de indicadores que apuntan recesión, ¿no? ¿Cuándo los bancos centrales van a frenar las subidas de tipos? Pues como lo decías anteriormente, no antes de que la inflación tenga pinta de estar muy controlada. Entonces, que el ritmo acelere ahora o frene, pero para frenar o acelerar más adelante, pues ya es una cosa tan subjetiva del grupo de bancos centrales, de banqueros centrales que toman las decisiones, que es imposible de adivinar. Pero que vamos a subidas de tipos todavía importantes, pues no me cabe la menor duda, y por lo tanto, pues en un proceso de desaceleración económica barra recesión y nuevas caídas de bolsa. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Buen día, Juan Ignacio. Buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Gracias. 9:12 de la mañana, una jornada que ha arrancado un IBEX 35 plano.